Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy hemos convocado no solamente a un colega, un amigo, un analista, internacionalista, experto en Medio Oriente, promotor cultural, con un amplio perfil y una gran trayectoria, a quien me da mucho gusto recibir y dar la bienvenida. Jacobo Dayan, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, por este tiempo. Don Víctor Piz, ¿cómo le va? Bien, gracias, buenas noches, bienvenido. Gracias, Víctor. Pues ha cambiado el mundo, una cosa que en la última semana, de forma pues súbita, precipitada, hemos visto este ataque de Hamás sobre territorio israelí, la respuesta de Israel, despliegue de fuerzas. Y a lo largo de la semana, Jacobo, hemos visto cosas que ya me parece encienden luces de alerta y de enorme preocupación. Los cohetes de Hezbollah desde Siria y la respuesta de Israel ya en territorio sirio. Vladimir Putin hablando de que Irán no está involucrado. China muy silencioso, Estados Unidos enviando al portaaviones estrella de la flota naval estadounidense, acompañado de todo lo que acompaña a un portaaviones, porque van fragatas, acorazados, submarinos. Es decir, estoy realmente muy preocupado porque veo una serie de elementos que pudieran conjugar la tormenta perfecta. Putin ha trabajado insistentemente para desestabilizar Europa, la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, etcétera. Y llevamos 7 años en este mundo con la aparición y la irrupción de Trump, pues con una serie de cosas muy... los aliados que eran aliados ya no son aliados y una serie de elementos que prefiguran un escenario internacional sí complejo, no porque antes fuera fácil, también estaba lleno de complejidades. El conflicto en el Medio Oriente tiene, tú lo sabes bien, lo has estudiado por décadas, pero me preocupa que se está conjugando una serie de elementos que pudieran colocar al mundo en una situación de enorme de riesgo para una situación internacional. Entonces, lo hago así como contexto para decir, hay muchos elementos, pero vamos paso a paso. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los hechos? ¿Hamás ataca? ¿Cómo ataca? ¿De dónde viene Hamás? Y esta distinción importante que nos hemos enfatizado en muchos medios internacionales y nacionales a lo largo de la semana, Hamás no es Palestina. O no son los palestinos. Es decir, es una cosa aparte que se come distinta. Por favor. Pues sí, estamos ante una escalada compleja y sobre todo porque los actores que están sentados a la mesa en la toma de decisiones no están comprometidos con una solución del conflicto. Nada más, antes de entrar a tu respuesta, a la pregunta que hiciste, perdón, de un lado Hamás, del otro lado el gobierno de Netanyahu, son dos de los actores principales que boicotearon los acuerdos de Oslo del 93. Es decir, aquellos que no estaban de acuerdo en un proceso de paz que en ese momento firmó el gobierno de Shimon Peres y Yitzhak Rabin con la autoridad palestina. Exacto. De Yasser Arafat para dejar a un lado el terrorismo y encauzar un camino de paz, de diálogo. Quienes se oponían de ambos lados son los que están hoy confrontados y en la toma de decisiones. Entonces, evidentemente estamos ante una escalada, es decir, como toda espiral, el círculo de hasta arriba es más ancho que el de abajo. En esta espiral estamos en un salto cuántico en el nivel de violencia. A 50 años de la guerra Yom Kippur, es decir, en octubre del 73, en esa fecha emblemática, decide Hamás hacer esta irrupción a territorio israelí nunca antes vista, es decir, en los conflictos entre la Franja de Gaza controlada por Hamás e Israel se habían visto enfrentamientos con lanzamiento de cohetes en reiteradas ocasiones. En esta ocasión, en un ataque sumamente planeado, es decir, esto llevó meses de planeación, se habla de un año de planeación. Sí. Es imposible pensar este tipo de ataques sin el respaldo, la logística, la inteligencia, el apoyo económico de un país como Irán, que está detrás de Hamás. Es decir, aquí hay actores regionales que están participando en esto. Ahí, Irán tradicionalmente ha apoyado a Hamás. Sí, Irán ha estado detrás de Hamás, al igual que de la otra milicia que se encuentra en Líbano, el Hezbollah. Uh-huh. Entonces, los dos.
Son grupos distintos, aunque abrevan del mismo canal. Porque en alguna época se habló de que porque estas son chiitas, y esto hay que explicarle un poco a la audiencia. Es chiita. Exactamente, pero en algún momento se habló de que los sunitas, esencialmente los saudíes, también habían apoyado en algún momento. Claro, pero como esto tiene tantas décadas, lo que es claro es que Egipto se retiró y firmó un acuerdo de paz con Israel hace... En el 89. Sí, casi 30 años, poco más de 30 años. Siria se retiró, Líbano se retiró, aunque albergan algunas organizaciones terroristas, ¿es correcto? Sí, incluso Hezbollah, estamos a no muchos años de la guerra en Siria, donde metieron mano todo mundo. Sí. O sea, metió mano Irán, metió mano Estados Unidos, metió mano Rusia, y metieron mano las milicias de Hezbollah, financiadas por Irán, en territorio sirio. Sí. Entonces, lo que tenemos es un cóctel sumamente complejo. Entonces, hace esta irrupción Hamás, violando una valla de seguridad, una doble valla de seguridad, es decir, una reja, un enrejado con dispositivos electrónicos y un muro, violándolo con explosivos caseros, casi, y con maquinaria pesada rompiendo esto y explosivos, e invade territorio israelí con más de 1.500, 1.200, fuentes oficiales de Hamás hablan de 1.200, otros calculan 1.500, pero vamos, es pues un con batallones completos de gente que empiezan a hacer un ataque a las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza. Hay que recordar, la Franja de Gaza es un territorio sumamente pequeño, 360 kilómetros cuadrados. Y 40 kilómetros del mar a la frontera, una cosa muy angosta. Donde viven más de 2 millones de personas. 2.3 por ahí, una cosa así. Es una de las zonas más pobladas del planeta. Más densamente pobladas del planeta. Y ahí controla políticamente Hamás desde 2006, donde hubo unas elecciones, y a partir de entonces nunca más las ha habido. Y está abiertamente enfrentado a la otra parte de Palestina, que es Cisjordania. La franja. Que está al este, entre Israel y Jordania. Exacto. Controlada por la autoridad palestina, que tiene un liderazgo sumamente débil, incapaz, corrupto, anquilosado, que no ha sido capaz. Es como la herencia de Yasser Arafat. Es la herencia. Mahmoud Abbas. Es Mahmoud Abbas. Y bueno, esto no genera grandes pasiones alrededor del pueblo palestino. La autoridad palestina se ha quedado muy rezagada y tampoco ha dado respuesta a las demandas del pueblo palestino, por lo que un movimiento radical, político, pero yihadista, es decir, fundamentalista islámico, que es el Hamás, que nace en los 80 como una derivación lógica de la primera intifada, es decir, este levantamiento popular, ahí sí un levantamiento popular palestino en contra de la ocupación israelí. Y hay que recordar esas escenas de jóvenes tirando piedras y haciendo algún tipo de atentados más individuales, algo más orgánico. Y en ese contexto es que surge Hamás, y en su carta fundacional habla de la creación de un Estado islámico en toda la región, desconoce la existencia del Estado de Israel, e incluso, pues tiene hasta en sus textos fundacionales, aunque hay un ajuste que se hace unos cuantos años, abiertamente la destrucción del Estado y un ataque a la población judía o israelí. ¿Qué los separa de Hezbollah? ¿Son iguales o son dos facciones distintas? Son distintas. Hezbollah sí es chiita. Sí. Es decir, aquí tienes un movimiento sunita que podría ser extraño, que también en Hamás, que también tiene respaldo en Qatar. Es decir, hay que recordar que Qatar es o ha sido, dentro del mundo suní, los gobiernos que han mantenido una postura más radical de apoyo a movimientos radicales violentos, a diferencia de los saudíes o los Emiratos Árabes. Ahora, echándonos para atrás en este contexto, ¿qué permite esta irrupción? El gobierno actual de Benjamín Netanyahu, que ya es el primer ministro con más años en Israel, es decir, más que el primer ministro del 2009 fundador. Para acá, de forma... Bueno, ha tenido 3 periodos, 16 años. Uno en los 90, me parece, 96, 99, una cosa así. Otro ahí hasta el 20, en que pierde el gobierno y es líder de la oposición un año, y luego regresa. ¿no? Entonces son 16 años en el gobierno. Y la coalición de gobierno actual en Israel es una coalición ultranacionalista religiosa. Es decir, Netanyahu es casi el más moderado en su coalición. Imagínense nada más de qué tamaño es esto. Sí. Y para mantener esa coalición han incrementado la fuerza y la presión a los territorios ocupados en Cisjordania, aumentando
asentamientos. Los de por sí ya ilegales asentamientos que desde el 67 empezaron a crearse en Cisjordania. Desde la guerra de los 6 días que se toma el control de ese territorio. Entonces, toda la tensión política, desde la lógica de... Ahora, también ordenaron el establecimiento de asentamientos cercanos a la frontera con Gaza. Sí, hay asentamientos. Incluso, bueno, la historia de Gaza también es una historia larga. Sí. Hay un momento en que Israel toma control territorial. Hasta el 2005, me parece. Donde hacen se llamó la desconexión, paradójicamente con Ariel Sharon, uno de los más grandes buitres de estos de mano dura, ordenan la desconexión, la salida, y sí hay asentamientos, población judía. Que son los que han sido atacados ahora. Así es. Hay ciudades grandes, pero sobre todo pequeños poblados y estos granjas colectivas que se llaman kibutzim. Kibbutz, todavía. Sí, alrededor de la franja de Gaza lo hay, y después de esta desconexión lo que hay es un bloqueo, es decir, Gaza es una prisión al aire libre. Sí, con frontera, con barda, con todo y con vigilancia además. Y esto es importante recalcarlo. Una frontera es el mar, es decir, el Mediterráneo. Dos fronteras, es decir, la norte y la este, es frontera con el Estado de Israel. Y la frontera sur es Egipto. Es decir, el bloqueo lo mantienen 2 estados, Egipto e Israel. La salida hacia el sur, que es un lugar muy conocido, la puerta de Rafah, está bloqueada por Egipto. Entonces, el contexto anterior a esta irrupción es una política muy agresiva de incremento de asentamientos en Cisjordania. Por parte del gobierno de Israel. Por parte del gobierno de Netanyahu y su coalición, que incluso fue empoderando a los colonos israelíes que viven en Cisjordania a cometer actos brutales en contra de la población palestina, agresiones, asesinatos, represión, y eso requirió una fuerte presencia del ejército israelí en esa zona. Entonces, una de las respuestas a por qué no hubo respuesta, hay 2 fallas en el caso. Una, la inteligencia. La inteligencia, y la otra es el tiempo de respuesta que tardó en llegar las fuerzas del Estado a garantizar la seguridad de la población al sur. Rarísimo eso, ¿no? Pues estaban concentrados en Cisjordania. Pero me cuesta mucho trabajo pensar que esa zona estaba... Sí había presencia, pero era una presencia completamente insuficiente. Sí, claro. Incluso empiezan a surgir ya reportes de la inteligencia israelí en estos días diciendo que había advertencias al gobierno de Netanyahu. Bueno, acabo de leer el reporte de un agente egipcio que dice que pasó información hace un mes diciendo están preparando algo grande. Y Netanyahu ya lo negó y dijo que no recibieron tales reportes. Pero también ya salieron incluso gente del aparato de inteligencia israelí a decir, se había advertido, y ya está en los reportes de inteligencia, se salió a advertir de que esta política de concentrar toda la atención por asuntos ideológicos y políticos de este gobierno para incrementar presencia ahí. No, nada más presencia, aumentar estos asentamientos ilegales en Cisjordania, estaba primero polarizando al país, que tenía meses en las calles, incluso por una reforma. Sí, la judicial, al Poder que ya Judicial, de esa en un momento más. Bueno, pues que a nosotros no nos debería sonar nada. Porque hay algo muy semejante aquí. Algo muy semejante aquí, que tenía la población israelí en las calles cada semana en números impresionantes. Entonces está una sociedad polarizada, un gobierno un gobierno populista, de ultraderecha, con una coalición... Belicoso, me atrevo a decir. Sí. Con un lenguaje incluso muy violento por parte de miembros del gabinete que representan a esta derecha religiosa israelí, tenía al país dividido, políticamente centrados en la reforma judicial y en el incremento de asentamientos. Eso explica que los reportes de la inteligencia se fue recabando, lo que no había es procesamiento de esa inteligencia, porque las cabezas se politizó la inteligencia, se politizó la seguridad, bajo una lógica de ultraderecha religiosa. Es descabellado, Jacobo, decir en este contexto, porque lo escribí por ahí y me parece como un acto de provocación del gobierno de Netanyahu, es decir... yo no quiero decir que querían la guerra o que buscaban la guerra, pero sí veo estas expresiones ultraderechistas, religiosas del gobierno que están en contra del diálogo, están en contra de restablecer el camino de la paz, están en contra de establecer instituciones o mecanismos para tener una relación armónica y pacífica con los palestinos. Ahí están, pues, no se van a deshacer de ellos. Y este gobierno se ha ido cargando enormemente hacia
esto que decías, la confrontación, la provocación. ¿Es descabellado decir que supieron que venía el ataque y no hicieron nada? Es difícil saberlo. A mí me parece que es imposible aceptar la tesis de que lo sabían y les convenía, entre comillas, recibir este ataque. ¿En qué sentido? Cuando esto pase, pasarán semanas, meses, no lo sabemos, el gobierno de Netanyahu caerá. Eso es, ¿No tienes duda? No hay ninguna duda. La encuesta que sale hoy, en estos días, es de que 3 de cada 4 israelíes culpan al gobierno de Netanyahu de lo que ha ocurrido. Y el antecedente histórico que se tiene, otra vez, es el 73, octubre del 73, exactamente hace 50 años, la guerra Yom Kippur, que le costó su imagen pública y el cargo a Golda Meir. Sí, claro. Hay una película en hoy estos está en días, cartelera, exactamente. en cartelera esto. Durísima, Golda Meir, ¿eh? Durísima. Y hoy Golda Meir tiene mejor prensa fuera, o mejor RP fuera, que dentro de Israel. Es decir, el pueblo de Israel no perdona esa falla de inteligencia del 73. Y no perdonará a Benjamín Netanyahu. Pero eso es muy peligroso, porque coloca a Netanyahu en una situación de que su única salida es mostrar una mano fuerte, mucho mayor de pues ya no sé si de lo racional o de lo legalmente permitido. Porque lo que está en juego es, para él, la supervivencia de su proyecto político. Y su liderazgo al gobierno, claro. E incluso su libertad, porque otra vez, en el contexto, para poner todo esto en contexto, Netanyahu, parte de los objetivos de esta reforma al Poder Judicial tiene que ver con investigaciones que se hacen sobre el propio Netanyahu, por causas de corrupción y muchos otros. Entonces, está en juego para él, no nada más su liderazgo político, su permanencia como primer ministro, la supervivencia de un proyecto ideológico, sino incluso su propia libertad. Y su papel en la historia. Víctor. Sí, ya pusiste varias piezas del rompecabezas en la mesa, ¿no? Pero creo que, bueno, como dices, coincide con el 50 aniversario de la guerra Yom Kippur. Además era el Shabbat, ¿no? Están haciendo oración. Y una fiesta religiosa también. Claro. Sí llama mucho la atención que la inteligencia falló, como dices, porque el Estado de Israel, bueno, la polarización estaba tan acentuada por esta discusión sobre la reforma judicial para debilitar de alguna manera las cortes, ¿no? O sea, un debilitamiento institucional ahí muy presente. Y el aumento de asentamientos en Cisjordania. Exactamente. El tema es qué tanto el país va a seguir dividido, polarizado con esta situación, porque lo que hemos visto, apenas se anunció un gobierno de guerra, un gabinete en donde suma la oposición. De emergencia, sí, exactamente, suma la oposición, ¿no?, a este gobierno, pero también estamos viendo estas imágenes de judíos quemando la bandera de Israel. O sea, a pesar de la ofensiva de Hamás, la polarización va a seguir presente en Israel. Como dices tú, pues pase lo que pase, el tiempo que lleve esta guerra, pues va a caer Netanyahu. Sí, yo supongo que caerá Netanyahu. Y bueno, al igual que en muchos otros, hablabas tú, Leonardo, al principio de pues, el planeta está, y parece ser que pululan personajes similares, ¿no? O sea, se tienen a Putin por ahí, Erdogan, se tiene pues, la ultraderecha gobernando en Italia, y se tienen figuras como Modi, como Bolsonaro. Para no meternos a América Latina, que acá tenemos nuestra propia colección. Ahí está el loco de Argentina, que está diciendo sandes y media. Entonces, esto empieza, y el problema no es nada más el liderazgo, sino que hay una aparente necesidad de las ciudadanías de este tipo de oferta política. Es decir, aunque Trump se vaya, el trumpismo ya quedó, está ahí. No, y dejó un legado terriblemente dañino de polarización en la sociedad americana. Y en el caso de Israel es lo mismo, es decir, este gobierno no está, el gobierno de Netanyahu no está ahí porque fue un golpe de Estado. No, fue votado, votado democráticamente. Es decir, buena parte del electorado israelí se ha ido decantando por este tipo Quiere una postura dura, belicosa, etc. Entonces, incluso yéndose. Y del otro lado, lo que tenemos, yo creo que ahí sí, la intención de Hamás sí era crear esto con un fin, no nada más para recobrar visibilidad y revivir el conflicto, sino que también parte del contexto en el que nos encontrábamos previo a esto es los acuerdos que iba logrando Israel con distintos países árabes, estos acuerdos que se llaman acuerdos de Abraham. Es correcto, sí. Que tú habías ya dicho muy bien que Israel había firmado la paz con Egipto, con Jordania. Y a estos estaban cerca de un diálogo con Arabia Saudita, que sería histórico. Ese es el grave problema para el mundo árabe.
Entonces, ya se había firmado con Marruecos, con Sudán, con Bahrein, con los Emiratos, acuerdos. Va muy avanzado. Que esto implica, nada más al auditorio, que por décadas ninguno de estos países o el mundo musulmán reconoció la legitimidad de la existencia del Estado de Israel, es decir, no le otorgaban eso. Esta serie de acuerdos fue venciendo esa resistencia y normalizando relaciones, habiendo un reconocimiento de dos estados y pues ahí a lo mejor un poco de comercio, un poco de algo, pero era un paso muy significativo. Esto pone... Bueno, y sobre todo, si se sumaba a esto Arabia Saudita, que es como... Es el gran actor, el actor dominante. Sí, pues sí, ahí es el centro del mundo musulmán. Sí. Eso dejaba en mucha debilidad la lucha palestina por independencia y un Estado propio, porque empezaba a quedarse sin aliados naturales. Y este levantamiento, o esta irrupción, o esta barbarie que vimos... Detona... Pues lo que hace es hacer casi imposible que los saudíes en estos momentos puedan avanzar en ese sentido. Incluso se habla de que, decías al principio que no se sabe bien China dónde está jugando. Se supo de una reunión entre Irán y Arabia Saudita promovida por China en estos días. Es decir, China parece estar tratando de hacer una alianza. Construir puentes, sí. Y aquí hay otro elemento importante decir, porque Irán y Arabia Saudita han estado generalmente dentro del mundo musulmán en polos contrapuestos, ¿no? Porque uno es un gobierno teocrático chiita y el otro es una monarquía sunita. Así es. Y pues no se han entendido respecto a cómo sostener relaciones con Occidente, mientras que Arabia toda la vida ha tenido alianza con Estados Unidos y con Europa y todo esto, los chiitas piensan de una forma totalmente distinta, ¿no? Y en últimos años, por asuntos también geopolíticos, ha levantado la mano de manera importante Turquía, sí, como otro de los como líderes. Un actor importante, una bisagra ahí. En el mundo islámico. Entonces, esta irrupción por parte de Hamas tiene como objetivo aprovechar la coyuntura, aunque se venía planeando desde meses, existente, e impedir que el mundo árabe continuara normalizando sus relaciones con Israel. Ahora dime una cosa, lo que estamos viendo, porque ya llamaron 300,000 reservistas, una fuerza, o sea, nada más para que usted tenga idea, todo el ejército mexicano tiene 260,000 elementos. Es decir, tú imagínate traer a 300,000 reservistas y están siendo colocados o apostados en la frontera con Gaza. Y seguramente para proteger la frontera norte también, que eventualmente podría haber... evitar que por allá venga algún ataque desde Siria, tal vez. Desde Siria o el Líbano con el Hezbollah, y seguramente para poder contener, si es que en algún momento de continuar escalando esto, en Cisjordania empieza a haber levantamientos, que ya empieza a verlos no orgánicos, sino aislados. En Cisjordania hoy hubo un par de atentados, ha habido algunos lanzamientos de cohetes desde el norte, todavía nada en las dimensiones del sur, pero pues de continuar escalando esto, porque la respuesta israelí, pues yo calculo que será brutal. A eso iba. Sí. Da la impresión de que van a invadir Gaza y van a tomar control absoluto de ese territorio. Pues nada más, o sea, la historia nos dice que eso es prácticamente imposible. Es decir, esta batalla casa por casa, pues ahí está el fracaso norteamericano intentando hacer lo mismo en Afganistán. En Afganistán o en la búsqueda de Bin Laden. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Netanyahu para mostrar mano dura, y evidentemente su objetivo tendría que ser, y es legítimo ese objetivo, combatir a Hamas, claro, en un territorio donde es imposible identificar quién es Hamas y quién no lo es. Son, claro. Y rescatar los más de 100 rehenes que tienen ahí, y por cierto, de lo que se habla poco en México, 2 mexicanos. 2 mexicanos, así es. Es decir, yo no he visto al gobierno mexicano preocupado por 2 rehenes mexicanos en la Franja de Gaza. Ahora vamos con México, que merece un capítulo aparte, y la postura de nuestro gobierno. Déjenos hacer una pausa. Estamos con Jacobo Dayan, con esta clase auténtica, nos está ilustrando en historia y en geopolítica sobre la zona para entender la complejidad de este conflicto. Volvemos.
De regreso con Jacobo Dayan. Se prepara un operativo grande, ¿no? Todo parece indicar que quieren entrar a Gaza, tomar control de Gaza. Israel tuvo control del territorio hasta el 2005, corrígeme, o por ahí, 2004. Y luego en esta ruta de paz que empujaron Yitzhak Rabin y Shimon Peres en la búsqueda de equilibrios. Esos dos hombres, me parece, que la historia recordará, finalmente llegaron a la conclusión de que ese conflicto no se iba a acabar si no buscaban mecanismos de paz. Hay una frase que dice, creo que es de Rabin, dice, uno no hace la paz con su amigo, lo hace con su enemigo. Claro, pues con tu amigo. Y bueno, ahí es una foto emblemática, histórica, donde se dan la mano personas que estuvieron... En guerra años, décadas. Y Pérez, Rabin y Arafat del otro lado. Sí, inolvidable. El último intento serio y sólido por encauzar una ruta de paz. Y a mí me parece que vale la pena hacer una reflexión que tampoco se ha hecho en los medios nacionales y bueno, casi no lo he visto en las discusiones internacionales. Parece que la única alternativa de resolución del conflicto, al no haber una salida política, es la violencia armada. Es decir, es lo que está en la mesa desde hace 70 años. La pregunta es dónde queda el derecho internacional y dónde quedan los procesos de articulación multilaterales para esto. Sabemos que la ONU está en una crisis brutal. Sí. Ya no hay un liderazgo como que Estados Unidos pudiera encabezar. Claro. Parece ser que pues ya no tiene la fuerza que solía tener. Rusia tampoco podría sentar a los... Lejanamente. Entonces, ni China. Pero hay una institución a la que se pone muy poca atención y que puede jugar un papel importante. Cuando comenzó la guerra en Ucrania, en inicios de 2022, de inmediato la situación fue referida a la Corte Penal Internacional. Esta corte, en La Haya, esta corte, hay que recordar, es la corte que se creó después de 50 años de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea un cuerpo jurídico que intenta prevenir los genocidios, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad. Y en los 90 se crea esta Corte Penal Internacional que juzga personas por estos delitos. Pues juzga a Milosevic, Milosevic es juzgado por el Tribunal Especial para Yugoslavia. Para Yugoslavia, correcto. Sí, bueno, antes de eso se crea el Tribunal de Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, sí. Y ya en el 98 se consolida la Corte y en 2002 empieza a operar la Corte Penal Internacional, que es donde hay casos como el de Darfur en Sudán y otros casos. La Corte de inmediato inicia una investigación y hay que recordar, lanza órdenes de aprehensión contra Vladimir Putin y funcionarios por crímenes de guerra perpetrados en Ucrania, lo que ha llevado a un aislamiento de Putin. Bueno, no sale, ya nada más va a China, es el único lugar que... Y podría ir a lo mejor a Arabia Saudita, países que no hayan ratificado este documento. Pero, por ejemplo, si viniera a México Putin, México tendría la obligación de detenerlo. Sí. Bueno, la situación de Palestina fue remitida por el propio Estado palestino a la Corte Penal Internacional en 2018. Es decir, ¿por qué en unos cuantos meses, en el caso de Ucrania, la Corte se activa? Porque hay que entender, el único disuasor de la violencia es la justicia. A menos que del otro lado tengas a un superpoderoso, y entonces dices, bueno, pues México no le va a hacer la guerra a Estados Unidos, pues estaríamos perdidos. Pero en el caso de este tipo de enfrentamientos que son ataques terroristas, de repliegue y luego esconderte, es muy complejo y si la respuesta es bombardeos indiscriminados, pues también. Porque incluso aunque el gobierno de Israel diga que avisa que la población tiene que moverse cuando va a atacar, pues la pregunta es ¿a dónde? Sí, ¿cómo dónde? Bueno, pues ahí están las imágenes, ¿no? Los palestinos. ¿Y dónde me refugio, no? Bueno, ya se reporta la muerte de 11 trabajadores de Naciones Unidas. Sí. Bueno, entonces, la Corte Penal ha sido omisa y evidentemente tiene una lectura política. Es decir, en el caso de Ucrania había la necesidad rápida de condenarlo de Putin y decir, Occidente dice hasta acá. La pregunta es, la Corte Penal Internacional, porque desde el 18 tiene el caso, tardó hasta el 21 para decir, se hace una investigación. ¿Qué análisis haces? ¿Es Europa? ¿Es Estados Unidos? Pues, no quieren incomodar a las partes. No quieren incomodar a Israel, evidentemente, y al gobierno de Israel. Y a muchos otros países, no tiene mucho que ver, pero la Corte Penal tampoco ha hecho investigación sobre lo que ocurre en nuestro país. No. Es decir, que tendría competencia sobre crímenes de lesa humanidad y nuestras cifras de desaparecidos, de asesinatos, alcanzan ese umbral y ante la impunidad tendría, y ha habido comunicación con la Corte y la Corte ha dicho, pues México es México, ¿no? O sea...
Aunque tiene sus propios tribunales, ¿no? Aunque sí tiene sus propios tribunales, pero tampoco políticamente es fácil con la diplomacia mexicana. Yo siempre he dudado de la operación. Yo sé, y tú has estudiado como internacionalista, pero cuando yo veo la actitud de los organismos multilaterales y su compromiso, referías al principio, bueno, la ONU, o sea, ¿quién le hace caso a la ONU hoy en día, no? Y la ONU se perdió en este mare magnum de burocracia y de comisiones y de cosas que no llegan a nada ni emiten conclusiones de nada. Porque no hay voluntad política, sobre todo las grandes potencias. A mí me parece que hay una escena, digo, nos estamos desviando un poco, pero Sí. es importante entenderlo, que ejemplifica la debacle moral incluso de la ONU. Cuando inicia el ataque de Rusia a Ucrania, el organismo de Naciones Unidas encargado de preservar la paz y la seguridad es el Consejo de Seguridad. Correcto. Son 15 países, 5 de ellos permanentes, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Quien presidía el Consejo de Seguridad era Rusia. Es decir, se inicia una discusión en el Consejo de Seguridad presidido por el país agresor. Invasor, exacto. Estamos, o sea, diría el presidente de México, están moralmente derrotados. Exactamente. Bueno, ya tocaste México. Don Víctor, Sí, por favor. bueno, antes de pasar a México, ¿qué va a pasar, Jacobo, pensando, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que la respuesta de Israel va a ser implacable, ya lo han dicho los oficiales principales. ¿Vendrá una crisis humanitaria, una migración terrible? ¿Qué va a pasar? No hay posibilidad de la migración claro, porque sí. ¿A dónde se los van? gazatíes no Sí, pueden salir. exacto. Pues lo que hemos visto en el pasado es una... Bueno, se pueden tirar al mar, pero es otra tragedia humanitaria terrible. Bueno. Y no van a llevar barcos ahí de ningún lado. Son 2 millones de seres humanos. ¿Dónde los pones? ¿Qué les haces? Sí, ¿no? sí, sí. O sea, lo que viene es, bueno, pues las cifras de horror. Y a mí me parece que otra vez la discusión ha estado en... Ocurrió lo de Hamás, pero... Sí, es sí. que había una justificación y siempre hay un pero. Sí, sí, Yo sí. creo que había que cambiar el pero por un i. Hay una tragedia y una masacre y una brutalidad generada por Hamás. Y también lo que hay es una respuesta fuera del derecho internacional y una condición del pueblo palestino en el día a día previo al conflicto inaceptable. Pero fíjate, qué bueno que lo dices y lo voy a subrayar porque escuchas este debate, incluso con comunidades judías en el mundo, en Estados Unidos, en México. Está bien, tienen derecho a defender, todo muy bien, pero, y luego se habla de este matiz que dicen, bueno, que la respuesta sea proporcional, ¿no? Es decir, ok, pero ¿qué quiere decir esto? Acá mataron 1000, entonces yo voy y mato 1000. Es un poco una insensatez. Sí, eso está regulado en el derecho internacional, en el derecho internacional humanitario que regula las guerras. Es decir, ¿qué está prohibido en una guerra? Evidentemente las guerras son una realidad y el mundo, la humanidad ha decidido regular. Está prohibido masacrar población civil. Ataque a población civil está prohibido ataque a infraestructura civil y todos los ataques... Imagínate Ucrania, que prácticamente le han destruido Toda la todo, infraestructura. ¿no? Infraestructura eléctrica, Sí, sí. energética, carretera, Todo. ferroviaria, todo está destruido en Ucrania. Entonces, en una guerra lo que está permitido, porque se asume que las guerras existen, es la confrontación entre grupos armados. Ejércitos. Pueden ser estatales o no estatales. O no estatales, es sí. decir, jamás ni siquiera formalmente es un ejército. No, es un grupo terrorista, pero hay es un el combatiente. ejército de Israel contra Hamás, eso jurídicamente sería válido. Sí, es un conflicto internacional. Y lo que está prohibido, cuando dices la proporcionalidad o no, es de que todos los ataques, bueno, además hay armamento prohibido que también en Claro, este conflicto claro. ya fue utilizado en otras ocasiones, bombas de racimo, balas expansivas, gases venenosos, Diversos, es decir, hay una serie de armamento prohibido, pero también los ataques tienen que tener como objetivo minar la capacidad militar del enemigo. Entonces, el objetivo no puede decir es que como había 3 enemigos escondidos en un parque, Sí, vuelo bombardeo el el parque, claro. porque Había 3 ahí. Eso no o sea, cuando se habla de proporción, Y muere se habla población civil, de que claro. el objetivo tiene que, o sea, todo ataque tiene que cumplir objetivos militares. Lo entiendo, vamos a destruir los lanzacohetes de Hamás para entonces inhabilitar su capacidad de seguir atacando a Israel. Eso es entendible. El problema es que el ataque, como decíamos, pues es indiscriminado y bombardeas y te llevas civiles. Te agarras Aunque parejo. el gobierno de Israel dice que no es indiscriminado, sino que está focalizado donde están las bases de operación, donde viven liderazgos. Pero otra vez, esos ataques generan víctimas civiles Sí, porque claro.
imposible de no hacerlo en un territorio como Gaza. No estás ante un por ejército... la densidad, claro. Y no estás ante un ejército que tiene cuarteles y que tiene instalaciones militares. Están metidos en la población. Sería tanto, digo, un símil que no va a lugar, pero sería tanto como si México decidiera atacar al cártel de Sinaloa y bombardear Badiraguato. O Culiacán. Claro. Pues no. Sí. Ahora, eso... Hay una responsabilidad de ambas partes. Ni lo digas, porque en Estados Unidos hay quien se le antoja. Hay quien se le antoja. Sí. Hay que entenderlo. Es responsable de crímenes de guerra quien ataca esos lugares, en este caso sería Israel, pero también Hamás, porque convertir instalaciones civiles en militares... Eso es escudarse en eso. O sea, que un grupo armado esconda armamento o lance misiles desde una escuela, desde una mezquita, desde un hospital... Desde una vecindad. Convierte el espacio en espacio militar. Entonces, lo que veremos seguramente en los próximos días es, pues, ante las desgracias de este tamaño, parece que lo único que queda son imágenes y números, pero la tragedia humana es brutal. Sí, es brutal. Entonces, ahí me parece que, y de los dos lados, lo grave que tenemos es que tenemos de los dos lados a gente que prefiere incendiar el tablero. Esa es mi preocupación, que veo una serie de elementos en ambos lados. Digo, sin duda Hamás, que es el que lanza el ataque, el que provoca, el que invade, quiere esto, sin duda, es evidente. Y quiere a lo mejor convocar nuevamente a la causa musulmana por ahí extraviada o de la que queda, lo que queda del Estado Islámico, que ahora nos darás un update de que sobrevive o no sobrevive. Estados Unidos lo eliminó, ahí está Hezbollah, la yihad, todavía existe la yihad o está desactivada, etcétera, y los estados, ¿no? Porque como dices, pues hoy en Arabia Saudita, ¿quién seriamente se va a sentar a la mesa con diplomáticos israelíes a decir vamos a avanzar en nuestro proceso? Eso no va a suceder, ya dinamitaron ese proceso. De menos un periodo importante. Sí. Ahora, también hay que recalcar, digo, todo en derecho internacional, el Estado de Israel tiene absolutamente todo el derecho de defenderse. Fue atacado, claro, por supuesto. Y tiene no nada más el derecho, la obligación ante su población de defenderse. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta? Si la respuesta necesariamente es violencia contra violencia, y no es violencia contra diplomacia, o violencia contra diálogo, o violencia contra justicia, pues esto seguirá escalando. ¿Y quién pagará esto? Pues la población civil, la población de ambos lados. De ambos lados, claro. Entonces, ahora, esta vieja figura añeja tal vez de aquellos cascos azules o de la ONU interviniendo para buscar, eso está totalmente desarticulado, ya no funciona eso. Pues mira, hay presencia de cascos azules en la frontera con Líbano, es decir, Israel-Líbano, donde Golán, ¿no? Sí, en el norte hay una presencia pequeña. Pero los cascos azules, pues nada más hay que recordar los casos, regresando al que tú mencionabas, la ex Yugoslavia, el papel de los cascos azules en la ex Yugoslavia o en Ruanda o en... Pues los cascos azules con el mandato que tienen difícilmente... Pueden contener. La pregunta es ¿dónde ha estado los órganos multilaterales ante una situación de bloqueo literal en Gaza por décadas y ante el incremento de asentamientos en Cisjordania y ante la violencia generada por los grupos como Hamás desde la frontera de Gaza, porque los enfrentamientos anteriores lo que se tenía era el lanzamiento de cohetes de manera brutal hacia territorio israelí y la respuesta de igual manera. Y no hace muchos años, 2006, la guerra con Líbano, o sea, con Hezbollah desde Líbano, y bueno, en los 80s con Líbano, es decir, ha sido incapaz la comunidad internacional de un conflicto tan largo de más de 70 años de encauzar una ruta de paz. Parecía que en los 80s con la paz con Egipto y después en los 2000s la paz con Jordania se iba desencadenando algo, ¿no? Pero fue descarrilado otra vez por un fundamentalista judío con el asesinato de Rabin. A Rabin, exactamente. Es decir, parece... Ese hombre está en la cárcel, por cierto, y ahí sigue. Sí. Nadie se ha atrevido a liberarlo, ni mucho menos. Y tiene cadena perpetua o algo así. No, creo que cadena perpetua no la hay en Israel, pero sí es una pena de muchos años. Visité el sitio, visité la plaza y el lugar y el monumento. En Tel Aviv, exactamente. Y hice una oración. Y Galamir es el asesino, es el nombre del asesino, está preso. Pero, ojo, en los sectores de ultraderecha religiosa israelí, pues es visto casi como un héroe. Como un héroe. Porque dinamitó el proceso de paz. Sí, qué barbaridad, es terrible. México, ¿le entramos a México? Sí, pero brevemente. Bueno, México, a la par de cómo has visto tú la reacción internacional, digo. Pues ¿no? ahí va, y ¿no? si quieres caemos en México, digo. Pues la reacción internacional ha sido la de esperarse. Inicialmente hay un respaldo absoluto de Occidente hacia Israel, condenando el ataque.
que no será permanente ese respaldo. Yo creo que conforme avance el conflicto y la violencia en el territorio de Gaza escale y las víctimas humanas en Gaza escalen, pues a los países de Occidente también tendrán que llegar un momento en que digan, por ejemplo, la Unión Europea congeló fondos que iban a dar a Palestina. A Palestina, sí. Con también el mensaje diciendo, llamamos a Israel a pegarse al derecho internacional humanitario, es decir, no es una carta blanca para hagan lo que quieran. Entonces, eso irá cambiando seguramente, y así ha sido en otras ocasiones, conforme la violencia crezca del lado de Israel, porque ahora es quien está respondiendo, reconociendo el derecho del Estado de Israel a la defensa y su obligación ante su población. Estos respaldos se irán matizando, no se eliminarán, pero se irán matizando. Lo que sí puede ser muy complicado es para muchos países de la región que mantienen una neutralidad, pensemos en Jordania o en muchos países de la región, que empezarán a vivir levantamientos populares exigiéndole a sus gobiernos apoyo a Palestina. Entonces, esto también desestabiliza distintos países. Ya hubo una manifestación muy fuerte en Nueva York, por ejemplo. Sí, lo vi. Es decir, hubo también incluso violencia en Australia. Es decir, y una manifestación en Londres, donde hay una población musulmana también considerable. Es decir, aquí el problema, y es algo que de este lado del mundo cuesta mucho trabajo entender, es pues jamás no es Palestina, ¿no? Pero pues Palestina es el mundo islámico, es el mundo musulmán. Y surgen estas expresiones de respaldo y de apoyo en Jordania y en otras comunidades, pasará en Francia muy probablemente. Inevitablemente. Porque hay comunidades musulmanas que dicen hay que apoyar a los musulmanes que son víctimas de esto. Y ahí es el problema de dónde pintas la raya, porque hay musulmanes terroristas, pero hay musulmanes civiles común y corrientes que son víctimas de la violencia. Y hay israelíes violentos que fomentan la violencia y israelíes que no lo hacen. Exacto. El problema, repito, están sentados en la toma de decisiones gente radical. Y el gobierno de México, me parece que, entrando a México, pues la Cancillería en un comunicado, diría yo, pulcro, nada salido de tono. Profesional, calificaría yo, de la Canciller. Pero como siempre, pues la mañanera cambió. El presidente arregla la plana. Y a mí me parece que hay el error de origen del presidente, más allá de la no condena, es decir, uno no puede no condenar la violencia, venga de donde venga. Es correcto. Claro. Venga de donde venga. Más allá de la no condena del presidente López Obrador, equiparó a un Estado soberano con un movimiento terrorista. Esto es con movimiento terrorista. No es un enfrentamiento entre la autoridad palestina, que es el gobierno de Israel, claro. Internacionalmente reconocido, y el Estado de Israel. Es decir, es reconocer y poner en el mismo estatus a un grupo terrorista que a un Estado, con todo lo que eso implica política y jurídicamente. Entonces, pero tampoco sorprende del presidente. No, bueno, acusa desconocimiento profundo, ignorancia. No, porque pues yo creo que acusa una visión de una izquierda pero una visión añeja de una izquierda de la Guerra Fría. Exacto, y del movimiento de los no alineados y el grupo de los 70. Es decir, una izquierda de los 70 o por ahí, pero ¿no? si le sumas, hace sentido. O sea, la no condena a Nicaragua, la no condena a Cuba, voy a invitar a Cuba acá, el pleito Venezuela. con Perú, etcétera, ese tipo de cosas. Pero, en fin, muy mal en ese sentido, pero un movimiento terrorista no es un Estado. No puedes equiparar poner en decir nosotros no tomamos partido, para nosotros los invito al diálogo, no, si no son no están en igualdad de condiciones. O sea, el diálogo tendría que ser sentados en la mesa la autoridad palestina, el Estado de Israel, la comunidad internacional y evidentemente, porque otra vez uno hace la paz con sus enemigos, la facción política del Hamas, no la facción armada del Hamas. Yo me permito recordar el de Irlanda, ¿se acuerda? Sinn Féin, que era el brazo político, pero estaba todo el IRA, el ejército republicano irlandés, ¿no? Y Londres se sentaba a la mesa y logró acuerdos de paz con Sinn Féin, pero el IRA pues estaba del otro lado, ¿no? Y ahí después de muchos años se logró una paz. Sí, quizás también este nivel de respuesta del presidente es un poco el reflejo de lo que pasa en México, ¿no? O sea, porque a eso también se le ha criticado al presidente. O sea, un presidente que no es empático con víctimas en México, pues no puedes esperar también que se pronuncie contra un ataque terrorista de esta magnitud. Sí, bueno, la relación del presidente con las víctimas de México es lamentable y podemos hacer un recorrido rapidísimo. La primera movilización importante de víctimas que se hizo en este gobierno la encabezó Javier Sicilia en enero de 2020, Lo recordamos, a un año
De haber tomado posesión en una caminata de 4 días de Cuernavaca a la Ciudad de México. Yo venía en ese contingente y el presidente se negó a recibir a Javier Sicilia del Movimiento de Víctimas. Se ha negado a recibir a las madres de desaparecidos. A los de Sonora, a los de como si nos faltaran tragedias. Pero en este sí país, recibe, ¿no?, a la madre, a Estela de Carlotto. No, Estela de Carlotto, la presidenta de la Plaza de Mayo. Es correcto. De Argentina. Las abuelas de la Plaza de Mayo. Con las mexicanas no se reúne. Al movimiento feminista le pone unas vallas. Al movimiento indígena organizado lo echa fuera. Y recientemente ahora ya también con su caso emblemático, con el caso Ayotzinapa, está enfrentado. Es decir, el presidente López Obrador tiene una mala relación o una nula relación con las víctimas. Él habla a su base electoral y entiende que las víctimas no son parte de su imaginario. Pero bueno, lo mismo ocurrió con Ucrania. Claro. Sí, y ahí me parece con expresiones todavía patéticas como la del PT haciendo un grupo de amistad México-Rusia, como si enviáramos un mensaje de respaldo al país invasor, ¿no? Al país que está causando muertes y no, nosotros estamos pues ¿qué es eso? Bueno, y en esta coyuntura donde hay el conflicto sigue vivo en Rusia y Ucrania, el ataque ruso, la invasión rusa, la confrontación, claro. Invitar al ejército invasor al desfile del 16 de septiembre. Ya ni me digas porque se me descompone y bueno, la noche y el fin. Ante esta posición tibia el presidente, o más bien más que tibia, pues tomando partido por un grupo terrorista, o sea, cuando uno es equitativo entre un Estado y un grupo terrorista, pues está tomando partido por el grupo terrorista, está elevando el estatus de él. Hubo una respuesta de queja de la embajadora de Israel en México. ¿En serio? Como lo hubo de la embajadora de Ucrania en México. No lo olvidemos también, claro. Ante el desfile. Entonces, claro, sí. En mi opinión, si uno ve lo que si a esto se le puede llamar política exterior, me parece que no es política exterior, del presidente de México, pues metiendo las manos en Perú, metiendo las manos en Bolivia, pero no metiéndolas en Nicaragua, en Venezuela, diciendo que es neutral en Ucrania y ahora es neutral en Israel-Palestina. Pero en los otros sí toma partido. Utilizando, según él, un argumento de la historia de la Cancillería, de la no intervención y la resolución pacífica de los conflictos, que está en la Constitución. Recordarle al presidente que un par de renglones abajo, de donde dice que México... la política exterior mexicana estará guiada por los principios de no intervención y resolución de conflictos. Un par de renglones abajo, en el mismo artículo de la Constitución, dice que la política exterior mexicana tendrá que estar orientada en la defensa y promoción de los derechos humanos. Entonces, pero pues ahí estamos en pañales, ¿no? Es decir, si tenemos el conflicto interno que tenemos, tú imagínate si va a salir a defender derechos humanos en alguna parte del planeta. Escenarios hacia adelante. Hemos ya un poco adelantado la previsible respuesta brutal de Israel. Brutal y criminal. Y criminal, hay que decir. Porque incluso de Hamás se dice que es un acto terrorista, es terrorista y criminal. Y lo que venga de regreso caerá en la misma categoría, presumiblemente. Estados Unidos, con su propia problemática interna que también es gigantesca, entrando a un proceso electoral, la debilidad de un presidente de la edad que tiene, el populismo y la locura de otro criminal que está sometido a 4 procesos penales con cargos elevadísimos, y veamos el caos en el Congreso, en el Capitolio, ¿no? Los republicanos confrontados, incapaces de tener un liderazgo, un paralelismo ahí con el Parlamento israelí, porque los ultras quieren tomar el control de la Cámara, como le pasó a Netanyahu allá, ¿no es cierto? Sí, está complicado porque para Estados Unidos, o sea, una de las grandes medallas que se iba a colgar Biden era estos acuerdos de Abraham. Claro. Es decir, no resolver el conflicto en Medio Oriente, pero sí acercar a los grandes representantes del mundo musulmán, a Arabia Saudita y a Israel. Es una de las medallas que ya no se colgó. Ya no. Y por política interna tendrá que respaldar a Israel. Repito, hay un momento en donde tendrá que empezar a matizar. Porque incluso el propio elector, a lo mejor al elector republicano le gustará una mano más dura de Biden, pero al demócrata no necesariamente. Entonces se complica mucho. Entonces, ¿qué otros actores regionales podrán hacer? Pues habrá que regresar a los históricos.
Egipto tratando de mediar, pero no hay muchos más. Qatar probablemente. No, y Siria trae la bronca que trae, y además Rusia está metido ahí desde hace 15 años. Líbano lo veo también totalmente fuera de las posibilidades de... No, no hay diálogo ni entre Israel y Líbano, ni entre Israel y Siria. Nada. Es decir, tiene que ser alguien... Jordania pudiera ser, pero pues no sé. Yo creo que Egipto sería más viable, o Qatar. Pero el riesgo, es decir, cuando uno entra en una escalada de violencia, el problema es de que no sabe dónde termina. Sí, porque este torbellino es una bola Entonces de digo, nieve, ¿no? tampoco estamos ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial. No, hay que... Claro. Pero esto puede escalar, es decir, ¿a dónde podría escalar? Inicialmente al levantamiento de Hezbollah en Líbano, al levantamiento en Cisjordania, que incremente la mano dura, y en todo este proceso otra vez las víctimas es la población civil. Y Rusia, sin intervenir directamente... No, directamente no. Pero va a estar... como sí lo hizo en Siria. Claro. No, si se mete Rusia... Sí, ya estamos llevando yo diría poco que agua a su Rusia molino, solamente está contenido porque tiene su propio conflicto no resuelto y con en Ucrania. desventaja con Ucrania, ¿no? Sí, pero yo no me imagino Rusia interviniendo en un conflicto como lo hizo en Siria. No. O sea, Pero, abiertamente participando con fuerzas no. Yo tampoco, pero me preocupa este eje Irán, Rusia, el loco de Corea que ya también levantó la mano emitiendo apoyo. Ya también Maduro ya dijo que Jesucristo nació en Palestina, entonces que eso es Palestina. Pero bueno, los actores importantes serían... Sí, es como populistas del mundo unidos, ¿no? Sí. El involucramiento por parte de Irán sería ya suficiente como para poner los pelos de punta. Sí, totalmente. Porque hay que recordar, Israel es un país con capacidad nuclear, y a Irán, pues, no sé si con capacidad nuclear, pero en camino de... Bueno, recordemos que todos estos acuerdos de Obama, luego destruidos por Trump para contener el proceso de enriquecimiento de uranio. Irán iba en esa ruta para tener armamento nuclear. Obama interviene, Estados Unidos busca una serie de mecanismos, le ofrecen comercio, apertura, salida del petróleo, muchas cosas para que ellos desactiven. Y entran inspectores internacionales de la Agencia Internacional de Energía Atómica, para verificar. Y luego Trump rompió todo eso y Irán vetó a saber qué tan avanzado esté en tener o no armamento nuclear. Con el involucramiento de Irán, si ya sería muy delicado que Hezbollah desde Líbano se sume... Ataque, claro, sí. Me preocupa lo que dijiste de presiones en otros países de las comunidades que empiezan a perder acción. En Jordania, en Egipto mismo. Debe de haber simpatizantes, aunque tienen la frontera bloqueada, pero debe de haber simpatizantes palestinos muchos. De hecho, pues hay una comunidad de origen palestino porque hay una inmigración en alguna de las guerras anteriores. Y hay que recordar, el gobierno actual de Al-Sisi en Egipto, que llega por la destitución, por la primavera árabe de Mubarak, pero el gobierno que hubo en medio fue un gobierno radical musulmán de la hermandad musulmana, que es la mayoría. Y Al-Sisi es un militar de mano dura, que tampoco se tentará el corazón por reprimir a su pueblo, pero esas y los levantamientos en Europa, que también empezarán a ocurrir. Francia, Alemania, Inglaterra. Hay que recordar, hay una gran migración, hay una gran presencia musulmana en muchos países europeos. Así es. Y eso elevará el costo necesariamente. Sí. Incluso los países empezarán a presionar a Israel para que desescale, pero bueno, uno esperaría que al final de esto hubiera un proceso, un diálogo con alguien. Difícilmente lo haría el gobierno actual de Israel con esta coalición, y difícilmente lo hará el Hamas. O sea, no hay escenarios, pero otro tipo de gobiernos probablemente lo hagan. Lo que no sé, y tampoco soy muy optimista, es de que tanto prospere. No, que las ciudadanías tengan un apetito por gobiernos más de centro o menos radicales. No, estamos justo en ese debate hoy. Se nos acaba el tiempo. Conclusiones, señor. Sí, agradecer a Jacobo que nos haya acompañado esta noche. Pues el tránsito que hemos visto en el mundo en los últimos 3 años ha sido muy complicado, ¿no? De la pandemia, justo cuando estamos saliendo de la última ola de COVID, viene la invasión de Rusia en Ucrania. Y luego está la tensión entre China y Estados Unidos a nivel pues político, comercial. Y ahora esto parece que nos esperan tiempos convulsos en el mundo, ¿no?
Pues tiempos muy complejos y parece que no hay nadie serio tomando decisiones. Es decir, y a esto le sumo yo la crisis climática, que bueno, pues ya es como, ya la tenemos enfrente y no verla ya es ser ciego. Y el brutal, y se ha hablado como crisis migrante, pues ya no estamos ante una crisis, esto llegó para quedarse un largo rato, y no son migrantes, son refugiados. Y tampoco hay nadie, parece, a nivel multilateral. Bueno, ahí está la gobernadora de Chihuahua levantando la voz diciendo nos dejaron solos aquí, recibo miles de migrantes que Estados Unidos les regresa todos los días, pero aquí dice que no somos y allá también el alcalde de Nueva York diciendo ya no puedo. Ya no puedo. Este fenómeno, yo creo que vamos a hacer otro para debatir a fondo este tema de la migración, porque no es una temporada, no es una oleada, es un fenómeno permanente que llegó. Y si no, hay que voltear a ver Europa, que está enfrentada a lo mismo. La Gran Bretaña no quiere recibir refugios. Exactamente, como estamos siendo en México. Son refugiados, pero ninguna autoridad está dispuesta a reconocerlo. Jacobo Dayan, siempre bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ilustrarnos y por ayudarnos a comprender este fenómeno. Señor Piz, muchas gracias. Buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.